amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, sin duda alguna los tambores de guerra siguen sonando para Venezuela. Pero ¿qué hay detrás de este entusiasmo por parte de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, la visita del señor Mike Pompeo desde este pasado 13 al 16 precisamente, o al 15 de este mes de abril? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué continúa Estados Unidos amenazando a Venezuela con una posible intervención militar? Justo ahora que surgen nuevos informes de una reunión secreta el pasado 10 de abril entre altos comandantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, del Comando Sur de Estados Unidos, del Comando Central de Estados Unidos, así también con otros líderes latinoamericanos, los cuales estuvieron estudiando una posible intervención en contra de Venezuela. Justo después de que el señor Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, amenazara justamente al señor Jorge Arreaza y Samuel Moncada, los representantes de Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas, con quitarles las credenciales, y digo los pasaportes, que les permiten viajar a este organismo que se encuentra precisamente en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para tratar de eliminar a se puede decir que a estos diplomáticos, a eliminar los representantes de Venezuela ante los diferentes organismos, porque ya salieron precisamente de la Organización de Estados Americanos. Se les amenaza con revocarles sus visas a estos representantes, Samuel Moncada y Jorge Arreaza. Y digo, los principales representantes de Venezuela ante el Consejo, ante la Organización de Estados Americanos, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante las Naciones Unidas. Bueno, simple y sencillamente es la misma retórica belicista, agresiva de Estados Unidos en contra de estas naciones. Sin embargo, claro, por supuesto que también el mismo Nicolás Maduro, así también como el señor Jorge Arreaza y Samuel Moncada, han respondido con afirmaciones muy fuertes en contra de Estados Unidos. Lo mismo que el representante de Rusia, Sergei Lavrov, quien aseguró que Estados Unidos quiere imponer a fuerza o por su voluntad a un títere, quiere dar un golpe de Estado en Venezuela para poner al títere Guaidó. Pero mire, más allá de todas estas noticias importantes, más allá, porque obviamente los tambores de guerra siguen sonando y muy fuerte, porque la guerra mediática y las acusaciones, así también como todo este tipo de amenazas por parte del señor Donald Trump, del señor Mike Pence, del señor Mike Pompeo, del señor Bolton, obviamente tienen como intención tratar de intimidar al gobierno del señor Nicolás Maduro y al mismo tiempo hacer todo lo posible para evitar que Venezuela tenga alguna representación, no solamente en los diferentes organismos, sino que al mismo tiempo quiere evitar que Venezuela pueda tener acceso al mar, acceso a todo tipo de medicinas, un bloqueo más indiscriminado en contra de Venezuela. Pero ellos están hablando de democracia y les preocupan precisamente la situación económica y la situación de los hermanos venezolanos. Dicen que les preocupa la situación en Venezuela y sin embargo incrementa las sanciones económicas en contra de Venezuela, incluyendo a estos buques petroleros que transportan precisamente el petróleo o la gasolina a las diferentes naciones con las cuales se obtiene el dinero para la compra de, obviamente, de las medicinas y de los productos que hacen falta precisamente en Venezuela. Y sin embargo, les preocupa Venezuela y sin embargo están haciendo todo lo posible por castigar al pueblo venezolano. Eso es hipócrita y es ridículo. Pero mire, gracias a todo esto, bueno, ahora Irán le responde a Estados Unidos. Irán, este 15 de abril, anuncia y le dice al señor Nicolás Maduro que el gobierno de Irán, del señor Rouhani, está dispuesto a apoyar al señor Nicolás Maduro, proviéndole precisamente parte de esas fuerzas militares iraníes, la Guardia Revolucionaria de Irán, si lo solicita el señor Nicolás Maduro. Más aún, no olvide usted precisamente que acaban de inaugurar precisamente un viaje
o digamos, el primer vuelo directamente de Irán a Venezuela. Y ahora, este 15 de abril, le anuncia al señor Nicolás Maduro todo su apoyo a Irán, dispuesto a proveer lo que necesite de la Guardia Revolucionaria, incluyendo a personal de la Guardia Republicana de Irán. Pero ¿por qué lo está haciendo precisamente Irán? No solamente es un socio estratégico precisamente de Venezuela, sino que ahora, obviamente, después de que el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmara una orden para poner como grupo terrorista, para incluir como grupo terrorista a la Guardia Republicana iraní, como grupo terrorista, lo cual aplaudió el señor Benjamin Netanyahu, por supuesto. No podía ser otro criminal el que aplaudiera una estupidez como la que cometió el señor Donald Trump. Porque las implicaciones, más allá de lo que se piensa, las implicaciones son grandes. Esto le daría a Estados Unidos la puerta abierta para perseguir a los grandes generales como Soleimani y otros grandes generales precisamente de la Guardia Revolucionaria iraní y tratar de capturarlos si estos viajan a alguna región, ya sea de Europa o de algunas otras naciones del este de Europa. Y esto llevaría a graves consecuencias entre las dos naciones, posiblemente hasta un enfrentamiento. Pero como Estados Unidos quiere y busca definitivamente un enfrentamiento con Irán, con todo tipo de sanciones, al pronunciar o digamos, al dictar o al poner precisamente a la Guardia Republicana de Irán como un grupo terrorista, es lógico que lo que busca es una confrontación. Porque Israel quiere que Estados Unidos pelee la guerra hasta el último soldado de los Estados Unidos de ser necesario. Pero no Israel. Israel quiere que Estados Unidos pelee una guerra en contra de Irán. El único que se beneficiaría sería Israel, más no Estados Unidos, más no Irán. Ahí es donde está el juego macabro precisamente de Israel. Pero vamos, precisamente porque el gobierno de Irán le anuncia todo su respaldo al señor Nicolás Maduro y está dispuesto a apoyarlo con la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, es lógico que esta es una respuesta de Irán a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos quiere pelear una guerra, no solamente será en Irán. Si quiere una guerra, bueno, se la quieren dar en su propio terreno. Obviamente, con este anuncio se complica la situación militar para Estados Unidos, o se complica para Estados Unidos, Colombia y el mismo señor Jair Bolsonaro, los que están dispuestos, estos dos gobernantes títeres que están dispuestos a llevar a un enfrentamiento a sus naciones solo por satisfacer justamente la vanidad de su amo y patrón en la Casa Blanca. Porque obviamente quienes pagarían las consecuencias sería Colombia y sería Brasil, no Estados Unidos, que se encuentra muy lejos de la región. ¿Qué está haciendo Estados Unidos precisamente en la frontera colombiana o qué pretende en la frontera precisamente de Brasil? Bueno, lo que les ha venido diciendo su servidor Ubaldo Quiñones, la fragmentación total. Si hay una guerra entre las naciones hermanas latinoamericanas, los únicos que van a salir perjudicados y a destruirse entre sí para luego tener que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional hasta el cuello para obligarlos a entregar los recursos de las naciones, obviamente es la jugada de Estados Unidos. Y solamente los hermanos latinoamericanos, solamente gobiernos títeres y traidores como Bolsonaro, como el señor Iván Duque, no son capaces de entender que lo único que harían sería destruir a sus propias naciones y endeudar a sus ciudadanos, llevarlos a la miseria y al mismo tiempo endeudar a una nación para que esta nación al final de cuentas solamente se convierta en una colonia de aquellas multinacionales y transnacionales que quieran saquear todos y cada uno de sus productos. ¿Entiende por qué ahora? Pero aquí viene lo interesante. Lo importante no es ahora lo que pretende Estados Unidos. Con este anuncio de Irán, al hablar de la Guardia Revolucionaria de Irán, al apoyar al señor Nicolás Maduro, por supuesto que para Estados Unidos es un golpe más fatal para Estados Unidos si pretendía una intervención militar. No se trata ya solamente del personal militar ruso, el cual el señor Guaidó, el autoproclamado, exige exige la salida precisamente del personal ruso como si realmente fuera un presidente, el presidente de Guaidolandia, el presidente de una nación de fantasía que se ha creado Estados Unidos y que se ha creado el mismo señor Juan Guaidó. Con este anuncio de Irán
y todo su respaldo de la Guardia Revolucionaria iraní, prácticamente se muere y sepultan una intervención militar. Y si se lleva a cabo esa intervención militar, créamelo, Irán estará dispuesta a crearles toda una guerra y un caos. Porque no olvide precisamente que precisamente el señor Jair Bolsonaro, en la visita que realizó a Israel, bueno, ahí también se entregó divinamente al señor Benjamin Netanyahu. Entonces, como Israel es el principal enemigo precisamente de Irán, bueno, si el señor Jair Bolsonaro ahora es amigo del señor Benjamin Netanyahu, si el señor Iván Duque es un títere del gobierno de Estados Unidos, para Irán, ¿qué mejor oportunidad de hacerle la guerra a Estados Unidos en contra de sus propios socios y amigos y llevarlos a la miseria, y de esta manera tratar de cambiar los gobiernos títeres y lacayos que posee Estados Unidos en Latinoamérica? Porque al final de cuentas este golpe sería catastrófico para todos y cada uno de los diferentes gobiernos títeres que tiene el gobierno de Estados Unidos en la región. Eso me parece excelente por parte de Irán, y obviamente esto le da otro duro golpe a las intenciones de Estados Unidos de querer intervenir militarmente en Venezuela. Cada vez Venezuela se fortalece más, y cada vez el señor Guaidó y la política de Estados Unidos en América Latina se empieza a debilitar. Lo dije, lo reitero. Estados Unidos, con sus acciones y sus provocaciones, lo que está consiguiendo es que sus más grandes enemigos estén dispuestos a venir a colocarse en América Latina y tarde o temprano hacerle la guerra a Estados Unidos en su propio terreno. Y eso no creo que ni le convenga a América Latina, ni le convenga más que a nadie. El único perdedor en todo esto ya es Latinoamérica y Estados Unidos. Así es que, amigos, ahí tienen lo último, lo más importante. Lo más importante es que Estados Unidos está provocando tanto a Venezuela que sus aliados están dispuestos a venir a posesionarse, a incrementar su poder y su influencia en América Latina gracias a las estupideces de la Casa Blanca y del señor Donald Trump. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.